Estamos con nuestro bloque Más que Economía con ESAN, y la canasta básica familiar también implica casa, ¿no? También implica vivienda. Y por eso hemos invitado al profesor Ricardo Salinas, él es profesor de ESAN, para hablar de lo que es la remuneración mínima vital, ¿no? El precio promedio de acuerdo con los institutos especializados de la vivienda y del alquiler, para ver cómo incide en la vida, ¿no?, de todo tipo de peruanos. Buenas tardes, profesor Ricardo Salinas. Muchas gracias, René, por la invitación. Gracias. Usted ha traído un gráfico, me dice, ¿no? Sí, tenemos unas láminas que de repente nos pueden ayudar a contextualizar un poco la situación. La noticia del día un poco es que el valor de los alquileres está subiendo, ¿no? Es un poco la noticia. En varias zonas de Lima, efectivamente, en otras ha bajado, se está moviendo, pero la tendencia es un poquito al alza, ¿ok? Y lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando es el efecto de recuperación del sector inmobiliario, ¿ok? De a pocos. O sea, la gran cantidad de construcciones que estamos viendo tiene que ver con eso. Sí, o sea, el desarrollo inmobiliario como que se está recuperando. No estamos a niveles de prepandemia, que es justamente lo que queríamos hablarte. Estamos todavía en un proceso lento de recuperación. Las tasas de interés van a ayudar a que los créditos hipotecarios se puedan dar de manera más intensiva. Las tasas de interés bajas. Las tasas de interés bajas. La tasa referencial. La tasa referencial está un poco a la baja, y eso hace de que inversionistas... La demanda de vivienda tiene dos componentes, un poquito para contextualizarlo. Claro. ¿Okay? Aquel que compra por necesidad, ¿okay? Quiero vivir, necesito un lugar, un espacio, y aquel que compra por inversión. ¿Okay? Entonces, esta baja de tasas, ¿sí? Ya no me conviene tenerlo en un depósito, me conviene tener mi dinero de repente en una inversión, y la vivienda es una inversión también. Claro. Entonces compro y veo que el alquiler me permite recuperar lo invertido y generarme una renta, ¿no? Entonces esa es una parte de la demanda de viviendas. Claro. ¿Sí? Entonces esa demanda de viviendas, ¿sí? Ese ratio que Urbania publicaba el día de hoy, un poco comentaba al respecto, era, oye, el precio del alquiler sube. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando, y es un ratio muy conocido, es en cuántos años recupero, ¿ok?, teniendo un alquiler, lo que invertí en una vivienda, ¿sí? Ese ratio antes de pandemia estaba en 17 años, ¿ok? En pandemia y con lo que sucedió en pandemia llegó a 19 años. ¿Cuál es la ecuación? O sea, ¿en cuánto tiempo recupero invertir en una vivienda? Claro, precio, claro. Pero me refiero... Cobrando un alquiler. ¿De qué individuo? Ah, ya, o sea... Como inversionista. Ya, ojo, pero cuando ya tienes el inmueble, ya está tu inversión. Exacto, pero tu inversión, efectivamente, tú tienes... ¿Cómo recuperas esa inversión? O sea, ya la cobrando un alquiler. Seguro. Claro, tú recuperas, ¿ok?, con el alquiler, ¿ok?, ganas en el alquiler, y tienes una posesión, un activo que tiene un valor muy recuperable en el tiempo. En cualquier momento también lo vendo y recupero. Claro. Entonces el valor de tu inversión está en el inmueble en sí, y tu rentabilidad está en lo que ganas con el precio y en la renta. Claro, ¿sí? Entonces, digamos, en la apreciación del inmueble y la renta. Y la renta. Entonces, el número que te decía era, oye, precio de vivienda entre alquiler. ¿Sí? ¿Ok? Esa división, precio actual y renta anual, me da la cantidad de años en que recupero. Ok. Entonces, esa recuperación... 17 años. Antes de pandemia era 17 años. ¿Ok? Con pandemia sube, ¿ok?, a 19. ¿Ok? Y lo que estamos observando, el año pasado está en 18, y lo que está pasando este año, el primer semestre, el trimestre de este año que he visto en informaciones, está en 17. Pero lo que está pasando es que se está recuperando. El ratio es, oye, o el precio del alquiler sube, ¿ok?, o el valor de la vivienda también sube, para poder hacer que ese número se suba o baje, ¿no? Entonces, al subir el denominador y mantenerse más o menos constante el precio, el ratio lo que está mostrando, oye, recupero más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Está siguiendo la tendencia de la recuperación. Esa es un poco la conclusión. Pero de alguna manera se beneficia a las personas que pueden tener un inmueble y disponer de él para alquilarlo. Para alquilarlo. No para vivir. Exacto. Pero para las personas que quieren alquilar, se complica más bien la situación. Vamos al otro lado, exactamente. O sea, si tú me dices como empresario, como promotor o como inversionista, persona natural, bienvenido. O sea, me conviene, ok, perfecto, se está dando. Claro, tú ves el número de hoy, pero obviamente la gente que invirtió hace unos años. Entonces su precio fue menor, ¿ok? Y el alquiler está un poco más alto. La recuperación ya no es 17 años, posiblemente sea menor, 14, 15, algo más asequible. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa
para la gente que efectivamente necesita un lugar donde vivir. No tengo la cuota inicial tan rápido, pero sí trabajo en San Isidro o Miraflores, me conviene vivir en Surquillo y no vivir tan lejos, ¿ok? Entonces prefiero alquilar cerca y estar cerca del trabajo, a las oficinas, y no moverme mucho, no comerme el tiempo y no comerme el tiempo de transporte, pues. El tiempo de transporte y el costo de transporte, las dos cosas que tienen un valor económico. Claro. Entonces, si tú me preguntas, si volteamos la pregunta, oye, desde el punto de vista de la persona natural, el ciudadano de a pie, y la política de vivienda que debería hacer seguimiento a esta situación, ¿ok? Lo que debería de generarse es competitividad, ¿ok? Mejoras en la infraestructura de transporte para que el transporte no sea una barrera y tenga que vivir cerca de necesariamente. En fin, una serie de elementos que hacen que el precio no tienda al alza. Tiende al alza porque hay demanda, hay mucha gente que quiere alquilar. Claro. Perfecto, o sea, y naturalmente el precio va a subir. ¿Ok? ¿Cómo entre comillas, regulas ese mercado generando, ¿ok?, créditos más baratos, generando infraestructura de transportes que te permite moverte rápidamente en la ciudad? Y achicar tiempos. Achicar tiempos, exactamente. Entonces, como inversionista te diría, el negocio está comenzando a pintar nuevamente como prepandemia, ¿ok? Pero como hacedor de política te diría, oye, hay que vigilar ese precio, ¿ok?, para generar siempre accesibilidad a vivienda, claro, ¿ok?, da facilidades. Siempre hay un mercado que quiere alquilar. Claro. Pero ahora, hay un mercado también que... Ahora, hay dos cosas que le quiero preguntar. Sí. La primera es, estamos hablando de Lima en su conjunto, es decir, este incremento se da tanto en Lima Norte, Lima Sur, como Lima tradicional. De lo que he observado es variable. En algunos lugares ha subido, en otros lugares ha bajado. Entonces el promedio está al alza, digamos. El promedio está al alza. Sí. Y lo otro es que se está construyendo muchísimas viviendas sin estacionamiento con la máscara de vivienda social. Eso es un temón también, porque claro, pueden abaratar los departamentos, pero el costo, el impacto que hay en las calles... Es tremendo. Es brutal. Es brutal. Y explíqueme algo, ¿cómo es posible que después de cada gestión de los alcaldes obtienen más pisos para construir los edificios, ¿no? Digamos, hasta el 2020, 8 pisos. Después entra otra gestión, 12 pisos, y así sucesivamente hasta ver distritos con edificios enormes, ¿no? Ya, ok. Un tema de orden urbano. Ya vamos al otro terreno, el trabajo urbano que tiene que realizar las municipalidades, y estar muy dividido también es un problema, ¿no? Tienes cerca de... Son reyesuelos. Efectivamente, eso es un problema. Ahora, te voy a dar un ejemplo de lo que puede estar pasando en Europa que de repente no vemos, ¿ya? A ver. Un negocio inmobiliario que es muy rentable, ¿tú sabes cuál es? Comprar terreno rural y esperar que la ciudad llegue a él, ¿ok? Esperas, ¿ok? Y obviamente ese suelo sube de valor, claro, ¿ok? Ganaste rentabilidad, pero tenías que esperar. Claro. En Europa las ciudades ya están acotadas. Ya no se puede expandir. Ya no se puede expandir la ciudad. O sea, la urbe está acotada. ¿Por qué? Porque económicamente están comenzando a darse cuenta de que el área rural tiene su propia vitalidad, claro, natural económica, ¿no? Generar productos agrícolas y ganaderos, ahora dar energía, luz, paneles, etcétera. O sea, la parte rural tiene que tener su propio movimiento y la ciudad no se puede comer ese espacio. Entiendo. ¿Ya? Entonces, la ciudad tiene que acotarse. Y definitivamente va a crecer para arriba o se va a rehacer en secciones. Okay. Entonces, partes de un plan muy integral de la ciudad, en repensar la ciudad, ese plan que comentabas hace un momento. Ok, está bien, le está dando un espacio a Ancón, importantísimo, vital, necesario, pero no solamente es el espacio, dale transporte, ok, dale reciclaje de reuso de agua, reciclaje. El generar esa oferta va a hacer que el precio no suba tanto. Ajá. ¿Ok? Pero tienes que repensar bien la ciudad en ese sentido para que efectivamente no se concentre la demanda en ciertas zonas y dan presión. Claro, porque Lima es enorme, es enorme. Es extensa. Hay un montón muy grande. Sitios donde hay que crecer para arriba. Exacto. ¿No? Ahí. Y en los sitios, digamos, más consolidados, ya no hay mucho espacio, ¿no? Ya no hay mucho espacio, hay que repensar, hay que pensar en el ciudadano y hay que darle participación al ciudadano en ese aspecto. Entonces,
Tenemos una labor pendiente aún en ese trabajo de ciudad por hacer. Ok, es decir, ya no lo pienso como privado, lo pienso como... Suena utópico, ¿no? Suena utópico, políticas de Estado, ciudades organizadas. Pero suena bueno, soñador. No podemos dejar de hablar de eso y tener fe y proponer que sea. Profesor Salinas, Ricardo Salinas de ESAN, muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Esto fue Más que Economía. Gracias a ESAN.